Hermanos, estamos viendo cómo fue sucediendo ese regreso del exilio de ese pueblo de Israel que estuvo 70 años en Babilonia. Estamos viendo al profeta Esdras, hermano, y leímos en el capítulo 6, versículo 1 al 7, cuáles fueron las indicaciones que Darío, el rey de Persia, reafirmó lo decretado por Ciro y ordenó que se reanudara la construcción y que se dejara de molestar a los judíos, ya que en la reconstrucción del templo, hermano, hubo muchos problemas para poder llevarlo a cabo, hubo muchas vicisitudes, hubo muchos enemigos. Además de la construcción del templo, hermano, hubo problemas para la reconstrucción. Y, hermano, esa es la figura de cómo va a costar también reconstruir el templo de Jerusalén, el nuevo templo de Jerusalén, que es la iglesia, hermano, ya que al final de los tiempos, con esa gran apostasía, con esa gran Babilonia, se va a dividir la iglesia en una iglesia fiel y una iglesia apóstata, hermano, y eso es lo que vimos en Escatología Católica. Hoy quisiera, hermano, que revisáramos la continuación de Esdras 6, 1 al 7, que leímos en la predicación pasada, y ahora en Esdras capítulo 6, versículo 8 en adelante, la palabra de Dios va a hablar acerca de que el nuevo edicto decreta ayuda para la obra y para los sacrificios. Hermano, no solo se ratifica el nuevo edicto, sino que además ahora se decreta una ayuda para la obra y para los sacrificios. Y Esdras 6, capítulo 6, del versículo 8 en adelante, dice así: Esta es la orden que damos acerca de lo que deben hacer referente a aquellos dirigentes judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. Les pagarán los gastos exactamente y sin interrupción, con las entradas de los impuestos del otro lado del río destinados al rey. Luego les entregarán cada día y sin falta, a pedido de los sacerdotes de Jerusalén, lo necesario para los sacrificios al Dios de los cielos: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite. Con esto ofrecerán sacrificios gratos al Dios de los cielos y rogarán por la vida del rey y de sus hijos. Además, ordeno lo siguiente: si alguien se opone a esta ordenanza, le sacarán una viga de su casa y lo ahorcarán en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros como castigo por su rebelión. Y el Dios que ahí hace habitar su nombre aplaste a todo rebelde, rey o pueblo, que vaya en contra de esto y trate de destruir esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden, que sea puntualmente cumplida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo hace este nuevo edicto Darío el persa, hermano, Darío el persa primero, que sucedió a Ciro el persa. Recuerda, hermano, que Ciro el persa fue ese instrumento poderoso que nuestro Padre Celestial utilizó para regresar a su pueblo que había sido exiliado por 70 años por Nabucodonosor ahí en Babilonia. Y él fue el encargado, el instrumento de regresar con todos los instrumentos para reconstruir Jerusalén y reconstruir ese templo con Esdras y Nehemías. Y yo te pregunto ahora, hermano, a esta hora de la predicación, ¿cómo crees tú, hermano, que fue la dedicación del templo? ¿Cómo fue dedicado ese templo, hermano? Y eso lo vamos a observar en Esdras 16, en Esdras 6, 16 en adelante, hermano. Y la palabra de Dios dice así: los hijos de Israel, los sacerdotes y levitas y los demás que habían vuelto del destierro, celebraron con alegría la consagración de esta casa de Dios, ofreciendo en esta solemnidad 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo fue que se dedicó ese templo por los hijos de Israel, con los sacerdotes, con los levitas y todos los demás que habían vuelto del destierro, celebraron con alegría la consagración de esa casa de Dios. Qué maravilloso va a decir ese momento, qué alegría, qué júbilo, qué gozo, hermano, porque en ese tiempo la presencia de Dios, la Shekinah, que es la presencia de Dios, solo podía estar nada más en el templo, hermano, no como ahora, en donde nosotros somos adoradores en espíritu y verdad, y ya no importa el lugar, sino que ahora es en espíritu y verdad, sobre todo en la Eucaristía, hermano, donde nosotros adoramos en espíritu y verdad a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Dios, como nuestro eterno y sumo sacerdote, como la segunda persona de la Trinidad. Y además, hermano, ¿qué más cosas organizaron todo lo relacionado con el templo? Fueron organizando cosas, además del edificio material. Se fue procediendo a la reorganización del culto del templo con los sacerdotes, con los levitas y sus respectivos oficios, ya que ellos tenían 70 años, hermano, de no celebrar esa alianza que nuestro Padre Celestial había hecho con ellos allá en el monte Sinaí, con Moisés, con las tablas de la ley. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés, hermano. Eso está en Esdras capítulo 6, versículo 18, ahí es donde se establecieron los sacerdotes según sus categorías y los levitas según sus clases. Y entonces se celebró entonces, hermano, la Pascua, y eso ha sido algo maravilloso, y eso lo describe muy bien, magistralmente, iluminado por el Espíritu Santo, la pluma de Esdras en el capítulo 6, versículo 19, y la palabra de Dios dice así: los que habían vuelto del destierro celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, ya que los sacerdotes y levitas se habían purificado juntos y todos estaban puros. Sacrificaron pues la Pascua para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua con todos los demás que se habían apartado de la gente del país para no ser más impuros como ellos, y se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los ácimos, pues estaban muy contentos porque Yahvé había cambiado las disposiciones del rey de Asiria a su respecto y les había permitido continuar la obra de la reconstrucción de la casa de Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso momento, qué maravilloso. Y yo me imagino, hermano, que lo que estaba sucediendo en ese momento con esos cantos maravillosos que nuestra iglesia ahora tiene también, hermano, esos cantos maravillosos. Ahí, hermano, postrado en oración con nuestro Padre, ahí nosotros tenemos que entender, hermano, que ese sacrificio de la alianza era una esperanza tremenda, una esperanza tan grande. Y esos cantos, me imagino yo, que entonaba ese pueblo. Y ahora cuánto más nosotros, hermano, que ya no sacrificamos corderos, sino que estamos con Jesús celebrando la Eucaristía. Es el Hijo de María, quien la bendición traerá. Ahí, hermano, con María Santísima, meditemos las Escrituras y celebremos esa alianza, porque Jesús ha traído la esperanza.
Hermano, no dejemos de asistir a la Eucaristía, no dejemos de meditar las Escrituras con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, con la tradición apostólica, con el magisterio de la Iglesia, hermano, con el sucesor de San Pedro, en esa Iglesia fiel. Seamos como Esdras, como Nehemías, reconstruyamos nuestra Iglesia, hermano, nos necesita. Jesús es nuestra esperanza. Alimento celestial se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza desde el niño indefenso, acostado en el pesebre. Y a ese niño, a ese Mesías, lo esperaba ese pueblo de Israel, pero esas promesas todavía iban a faltar casi 500 años, hermano, para que se cumplieran en el vientre de María Santísima. Y por eso nosotros somos dichosos, como diría Jesús, porque nosotros estamos viendo cosas que los profetas solamente lo vieron en figuras y nosotros, hermano, a veces despreciamos estas cosas. Y por eso es que nuestro pueblo, nuestra iglesia, hermano, necesita ser purificada, ser limpiada en estos últimos tiempos. Y ahí con María Santísima, postrados ante el Santísimo, con todos los ángeles, con todos los santos, sigamos proclamando la palabra y celebrando la Eucaristía. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.